¡Qué asco! Aquí huele a gente sudada. Janet lo dijo en voz alta, apenas cruzó la puerta de cristal, con una media sonrisa cruel y la mirada clavada en la única persona que ya estaba en el salón, Tita. Y lo peor no fue la frase. Lo peor fue la risa pequeña de Lola, la incomodidad cobarde de la recepcionista y la manera en que Tita, con sus leggings sencillos y su tapete prestado, entendió en un solo segundo que acababa de entrar a un lugar donde iban a hacerla sentir menos por no parecer rica. Ahora dime tú, con total honestidad, ¿qué harías si decidieras mejorar tu vida, ahorrar durante meses para entrar al lugar de tus sueños y el primer paso adentro fuera una humillación pública? Tita tenía el cabello negro, una sonrisa fácil cuando no estaba demasiado cansada y esa clase de bondad que a veces nace en la gente que ha tenido que luchar mucho sin dejar que la amargura le cambie el corazón. No era ingenua, sabía perfectamente lo que costaba todo, sabía cuánto rendía un billete, cuántos trayectos se podían hacer con cierta cantidad de dinero y cuántas veces podía remendarse una prenda antes de que ya no pareciera remiendo sino terquedad. Pero aún con todo eso, conservaba una actitud luminosa que no era superficialidad, sino resistencia. Vivía con su madre y su hermano menor en un departamento pequeño de una colonia trabajadora donde la gente salía temprano, regresaba cansada y aún así encontraba tiempo para barrer la banqueta y saludarse en las noches. Su madre, Teresa, trabajaba cocinando para una fonda y aceptando encargos de postres los fines de semana. Su hermano, Nico, iba a secundaria. Tita, por su parte, trabajaba en una tienda de artículos de oficina durante el día y ayudaba a una vecina con inventarios y redes sociales algunas tardes. Desde hacía meses, su rutina era una carrera constante entre responsabilidades. Salía de casa con el desayuno apenas medio terminado, tomaba 2 transportes, pasaba horas de pie atendiendo clientes, regresaban a ayudar con cuentas o listas, llegaba a casa, preparaba algo sencillo con su madre, revisaba pendientes, acomodaba ropa, y luego se quedaba un rato sentada en la cama con los hombros duros y la mente todavía encendida. Se había vuelto experta en seguir funcionando aun cuando el cuerpo le pedía pausa. Con el tiempo había empezado a sentir que se estaba descuidando, no desde la vanidad hueca, sino desde algo más profundo: cansancio acumulado, espalda rígida, poca flexibilidad, respiración corta, un peso interno de fatiga. Sin embargo, también era verdad que su ropa ya no le quedaba igual que antes y que había una parte de ella que deseaba volver a sentirse bonita, no para gustarle a alguien, sino para reconciliarse con su propio cuerpo. Una tarde, mientras ordenaba unas plumas en la tienda, escuchó a 2 clientas hablar del estudio de pilates más exclusivo del país. Mencionaban instructoras certificadas internacionalmente, instalaciones preciosas, atención de lujo y resultados de revista. Tita habría dejado pasar la conversación como algo lejano, excepto por una frase que la hizo levantar la cabeza. Había una promoción especial por apertura de nuevo horario, un descuento temporal que dejaba la mensualidad en un rango todavía alto, pero ya no imposible. Esa noche buscó la página del estudio y se quedó viendo las imágenes. Todo era perfecto de una forma casi ofensiva. Paredes beige, máquinas impecables, espejos enormes, velas discretas, mujeres estirándose con ropa minimalista y caras serenas. No parecía un gimnasio, parecía una vida mejor. Durante varios minutos sintió vergüenza de siquiera imaginarse allí. Luego abrió su libreta de gastos. Lo pensó durante una semana entera. Hizo cuentas, recortó antojos, aceptó un par de horas extra, dejó de comprar café fuera y decidió inscribirse. No porque creyera que el pilates le resolvería la vida, sino porque necesitaba hacer algo por sí misma antes de seguir convirtiéndose solo en fuerza útil para todos los demás. Cuando se lo contó a su madre, Teresa alzó las cejas. ¿De verdad quieres gastar en eso? Tita sonrió con una mezcla de culpa y entusiasmo. Sí, aunque sea por unos meses. Siento que me estoy endureciendo toda por dentro. Teresa la observó largamente, luego asintió. Entonces hazlo. No todo en la vida puede ser sobrevivir. Aquella frase se le quedó clavada. Quizá por eso, el día que fue a inscribirse, Tita se arregló con un cuidado especial. No tenía ropa de moda para pilates. Llevaba leggings negros sencillos, una camiseta lisa color vino y un suéter ligero. No tenía botella térmica de marca ni una bolsa deportiva cara. Llevaba una mochila limpia y un tapete prestado por una vecina. Sabía que desentonaría un poco, pero había decidido sostenerse desde la dignidad. El estudio estaba en una zona donde las banquetas parecían recién lavadas y hasta las cafeterías tenían nombres impronunciables. Apenas entró, sintió la diferencia económica como una temperatura. Recepción de mármol claro, aroma discreto, música instrumental,
mujeres con ropa perfecta y postura ensayada. Aún así, respiró hondo y sonrió a la recepcionista. «Hola, vengo a mi primera clase de las 6». Entró al salón y eligió una esquina que no estorbara. Se puso a acomodar el tapete prestado, con ese cuidado que uno pone cuando siente que lo ajeno podría delatarlo en cualquier momento. Entonces se abrió la puerta y entró Janet con Lola detrás. Janet era rubia, delgada, espectacular y consciente de ello a cada segundo. Llevaba un conjunto de pilates carísimo que parecía hecho para no doblarse ni una arruga. Lola venía detrás como una sombra feliz, mirándola cada pocos segundos para confirmar el tono de su reacción. Fue entonces cuando Janet soltó la frase del olor. Tita sintió el golpe directo, preciso. No era un comentario lanzado al aire, era un mensaje. «Tú no perteneces aquí». A los pocos minutos entraron otras alumnas. Varias saludaron a Janet con efusividad. Nadie saludó a Tita al inicio. La instructora comenzó la clase y por un rato el movimiento le devolvió algo de calma. El cuerpo le dolía, sí, pero también agradecía. Había tensión en cada músculo, poca flexibilidad y torpeza al seguir ciertas secuencias. Sin embargo, Tita era disciplinada. Se concentró con una seriedad hermosa. Lo que no notó al principio fue que Janet la observaba más de la cuenta. No solo con desprecio por la ropa humilde, había otro ingrediente en su mirada, algo más inquietante, como si la sola presencia de Tita activara una alarma que no tenía nada que ver con el dinero. Cuando la clase terminó, varias alumnas se acercaron a tomar agua y comentar la sesión. Tita estaba enrollando el tapete cuando escuchó a Janet decirle a Lola, lo bastante alto: «No entiendo por qué aceptan promociones así. Luego se llena de gente que rompe toda la estética». Tita levantó la vista. Por primera vez la miró directamente. Janet sostuvo la mirada con una sonrisa perfecta y en ese instante nació entre ambas una hostilidad que ya no tenía vuelta atrás. Janet no odiaba a Tita solo por pobre. Eso habría sido más simple. Lo que realmente la alteró desde el primer instante fue una combinación peligrosa. Sí, la ropa modesta. Sí, el tapete gastado. Sí, el olor simbólico a esfuerzo real que a ella le producía repulsión. Pero por encima de todo eso, la desestabilizó descubrir que Tita era naturalmente hermosa. No una belleza producida, no una belleza de catálogo, no una belleza aprendida frente al espejo con marcas y tendencias exactas. Tita tenía una cara luminosa aun con cansancio, ojos vivos, una sonrisa sincera y una forma de moverse que, incluso dentro de su torpeza inicial, resultaba más humana y más cálida que toda la perfección ensamblada del estudio. Janet lo detectó de inmediato y con ello se activó la parte más oscura de sí misma, la que no solo quiere ser admirada, sino ser la única digna de admiración. Su vida desde afuera parecía perfecta. Familia rica, padres atentos, casa inmensa, viajes, regalos, apellido bien recibido, novio guapo y devoto. Había crecido recibiendo señales de que destacar no era suficiente, había que dominar. No solo ser bonita, sino la más bonita. No solo entrar a un lugar, sino volverse el centro del lugar. Lola era un síntoma de eso. Más que mejor amiga, funcionaba como satélite. Janet la había integrado a su vida años atrás y desde entonces la trataba con una mezcla de indulgencia y uso. Lola la admiraba de forma casi religiosa, reía donde Janet quería, odiaba a quien Janet odiaba, repetía opiniones y celebraba cada crueldad como si fuera ingenio social. Los primeros días en el estudio, Tita hizo lo posible por permanecer amable. Saludaba, sonreía, recogía su espacio, agradecía correcciones de la instructora. Le costaban ciertas posturas, pero aprendía rápido. Incluso cuando notaba miradas o comentarios, se obligaba a no cerrarse. Parte de ella aún esperaba hacer alguna amiga y construir un pequeño rincón de bienestar en medio de la rutina. Eso fue precisamente lo que volvió más agresiva a Janet, porque Tita, en lugar de encogerse y desaparecer, seguía ocupando el espacio con una dignidad sencilla que resultaba insoportable para quien necesitaba ver sumisión inmediata. La segunda semana comenzaron los comentarios más directos. «¿Tu tapete también viene incluido en la promoción?», preguntó Janet un día, tocándolo con la punta del zapato como si pudiera contagiarle pobreza. Lola soltó una risita. Tita se enderezó y, para sorpresa de ambas, respondió con tranquilidad: «No, me lo prestaron, pero funciona muy bien». La falta de vergüenza en la respuesta dejó a Janet levemente descolocada. Esperaba rubor, esperaba disculpa, no esperaba serenidad.
Otro día, cuando varias alumnas hablaban de una marca carísima de ropa deportiva, Janet miró de arriba abajo a Tita y dijo: «A veces lo barato se nota aunque una intente llevarlo con actitud». Tita sonrió sin dulzura. «Y a veces lo caro tampoco arregla el carácter». Hubo un silencio breve. Lola abrió la boca, escandalizada. 2 alumnas más miraron hacia otro lado para ocultar una sonrisa. Janet no respondió enseguida. Solo entrecerró los ojos. Acababa de descubrir que la muchacha pobre no venía programada para agachar la cabeza. Mientras tanto, algo inesperado empezó a pasar. Otras alumnas fueron acercándose a Tita. Primero de forma mínima, un saludo, una pregunta amable, un «¿qué bien te salió esa postura hoy?». Luego un comentario sobre trabajo, cansancio, horarios. Tita tenía una facilidad natural para caer bien cuando no la estaban atacando. Escuchaba de verdad, reía con ganas, no intentaba impresionar a nadie. Y en un ambiente donde muchas interacciones parecían posar incluso fuera de cámara, esa autenticidad tenía un poder silencioso. Janet lo notó con horror. «No entiendo qué le ven», le dijo a Lola una tarde mientras se retocaba el gloss frente al espejo del vestidor. «Ni siquiera sabe vestirse». Lola asintió de inmediato. «Sí, aparte se ve súper fuera de lugar». Janet cerró el estuche con más fuerza de la necesaria. «No es solo eso». Lo que no se atrevió a decir en voz alta era otra cosa. Tita despertaba una calidez que Janet, con toda su perfección, no sabía producir sin cálculo. Y eso la amenazaba más que cualquier par de leggings baratos. Pedro empezó a notar la tensión cuando acompañaba a Janet algunas tardes. Iba a recogerla después de clases o del trabajo. La esperaba en la recepción o entraba unos minutos al lounge mientras terminaba la sesión. Era un muchacho bien parecido, educado, de familia acomodada, profundamente enamorado de Janet porque llevaba años mirando la versión de ella que mejor sabía actuar. La primera vez que vio a Tita, no la reconoció como alguien de su pasado. Solo notó una cara familiar, una sensación leve de haberla visto antes en otra vida más sencilla. Ella iba saliendo con la mochila al hombro cuando Janet, a su lado, murmuró: «No sé por qué dejan entrar a cualquiera si al final todo se vulgariza». Pedro frunció el ceño. «¿A quién te refieres?» «A la de negro, la nueva». Él miró a Tita unos segundos. Había en ella algo limpio, algo de barrio luminoso, algo casi antiguo en su memoria. «Se ve normal». Janet soltó una risa corta. «Claro, para ti todo el mundo es normal mientras no te toque convivirlo». Pedro no discutió, pero una incomodidad pequeña quedó sembrada. Los ataques de Janet siguieron escalando. Empezó a reservar las máquinas favoritas antes de que Tita llegara, a lanzar comentarios sobre el olor a esfuerzo mal administrado, a sugerir que algunas personas se inscribían a esos lugares buscando pescar novio. Incluso una mañana dejó caer cerca de la recepción, frente a otras, que hay quienes confunden promoción con pertenencia. La recepcionista fingió no oír. Tita sí oyó, y aunque cada vez le costaba más sostener la compostura, seguía yendo, por orgullo, por salud, porque renunciar habría sido regalarle a Janet la victoria. Sin embargo, el conflicto ya no había dejado de ser solo clasismo superficial. Janet estaba obsesionándose, y cuando alguien así se obsesiona, ya no busca solo humillar, busca destruir. La tercera semana fue la peor hasta entonces porque Janet dejó de conformarse con comentarios aislados. Empezó a trabajar el ambiente. Era hábil para eso, sabía sembrar ideas sin parecer agresiva, convertir prejuicios en conversación casual y lograr que otras repitieran frases como si las hubieran pensado solas. En el vestidor, por ejemplo, mencionaba con voz suave que a ciertas personas les cuesta entender códigos de espacios exclusivos. En la zona de té, insinuaba que a veces las promociones atraían gente que iba por hambre social, no por disciplina. Y como muchas del estudio habían crecido en burbujas donde el clasismo parece sentido común, varias recogían la idea sin cuestionarla demasiado. Tita empezó a notarlo en detalles mínimos. 2 mujeres que antes la saludaban ya no lo hacían con la misma naturalidad. Otra dejó de invitarla a quedarse a conversar después de clase. Una más, que parecía amable, le preguntó de pronto con sonrisa falsamente inocente: ¿y tú trabajas o solo vienes a la promoción? La frase la dejó fría, no por el contenido exacto, sino porque delataba que Janet ya estaba hablando de ella en ausencia. Aquella noche, en su casa, mientras ayudaba a Teresa a empaquetar flanes para un pedido, se quedó más callada de lo normal. ¿Te pasa algo en ese lugar?, preguntó su madre sin rodeos. Tita siguió cerrando recipientes unos segundos. Nada grave. Teresa la miró con esa paciencia firme de las madres que conocen el ritmo de los silencios de sus hijos.
Eso significa que sí pasa algo, Tita suspiró. Hay una chica muy pesada. Por pesada quieres decir grosera. Grosera, clasista, insoportable, de esas personas que te hacen sentir que ensucias un lugar solo por existir. Teresa dejó la cuchara en la mesa. Entonces ya sabes qué clase de persona es. No le entregues también el poder de decidir qué clase eres tú. Al día siguiente, la instructora anunció una dinámica por parejas. Janet, por supuesto, eligió de inmediato a Lola. El resto se organizó con rapidez y Tita quedó con una mujer mayor llamada Sandra, que desde hacía días mostraba cierta simpatía genuina. Durante el ejercicio, Sandra le habló con calidez. «No le hagas caso a esa niña», dijo en voz baja mientras hacían una secuencia de equilibrio. «Está muy malcriada». Tita soltó una risa nerviosa. «Intento que no me importe». «¿Sí te importa?» «Sí». Sandra asintió con honestidad. «Claro que sí. Sería raro que no. Solo no confundas la incomodidad con incapacidad. Lo haces muy bien». Ese pequeño respaldo le hizo un bien enorme, porque el desprecio sostenido no solo hiere, también empieza a deformar la percepción que uno tiene de sí mismo. Janet observó la escena desde el otro extremo del salón. Ver a Sandra conversar con Tita, incluso reír, le revolvió algo oscuro en el pecho. Más tarde, en el vestidor, se quejó con Lola. «¿Ya viste? Ya hasta la señora intensa la adoptó». Lola, siempre lista para sostener el reflejo, hizo una mueca. «Es que Tita se hace la humilde buena onda. A las señoras les encanta eso». «No se hace», respondió Janet casi sin pensarlo. Lola la miró confundida. Janet se corrigió de inmediato. «O sea, eso vende y a mí me irrita». La verdad, sin embargo, era otra. Una parte de Janet intuía que Tita no estaba actuando, y esa autenticidad la enfurecía porque dejaba en evidencia la artificialidad de su propio carisma. Pedro empezó a ver más cosas, no solo comentarios sueltos, sino la forma sistemática en que Janet buscaba aplastar el ánimo de Tita. Una tarde la acompañó hasta la recepción y escuchó a Janet decirle a Lola lo bastante alto: «Yo no podría usar ropa tan barata para moverme. Me deprimen los textiles sin dignidad». Tita estaba a unos pasos, guardando su tapete. Pedro vio cómo apretaba la mandíbula, cómo seguía enrollando sin responder, cómo sus manos revelaban esfuerzo por no quebrarse. Esa imagen le molestó de una forma nueva. «Eso estuvo de más», dijo en cuanto salieron. Janet parpadeó, casi ofendida. «¿Perdón? ¿Lo que dijiste?» Ella soltó una risa incrédula. «Ay, Pedro, tampoco la insulté. Solo hice un comentario dirigido. No me digas que ahora te va a dar lástima la nueva». Pedro guardó silencio, porque no era lástima lo que había sentido. Era otra cosa, algo más complejo, una mezcla de incomodidad moral y una familiaridad que aún no lograba explicar. Esa misma semana ocurrió otro detalle que empezó a mover su memoria. Tita salió del estudio hablando por teléfono con su hermano, y al reírse dijo: «Sí, Nico, ya sé que de niña también me caía del columpio. No es novedad». La frase, dicha con aquella risa oscura y linda, le abrió a Pedro una ventana súbita. Un recuerdo borroso de una niña de cabello negro que vivía a unas casas de la suya cuando ambos eran pequeños. Una niña que se caía del columpio del parque y luego volvía a subirse como si nada. Una niña con quien jugaba en las tardes antes de que su familia se mudara. No dijo nada todavía, pero la sensación se quedó latiendo. Janet, mientras tanto, estaba llegando a un punto peligroso. No soportaba que Tita siguiera ahí. No soportaba que algunas la encontraran encantadora. No soportaba ver a Pedro mirarla 2 segundos más de lo normal. Y sobre todo, no soportaba la sospecha creciente de que por primera vez había alguien en su entorno que, sin dinero, ni marca, ni apellido, podía opacarla. La siguiente vez que habló de Tita con Lola, ya no sonó solo cruel, sonó obsesionada. «La voy a sacar de ahí», dijo. Lola se rió, creyendo que era una frase más. Pero Janet no estaba bromeando. La humillación prolongada empezó a producir en Tita una fatiga distinta a la física. No era solo cansancio muscular por las clases, ni agotamiento por el trabajo. Era ese desgaste interno que aparece cuando debes prepararte emocionalmente para entrar a un lugar donde alguien ha decidido convertirte en blanco. Lo peor del abuso social repetido no es un comentario aislado, es la anticipación, saber que algo vendrá. Algunos días, mientras iba en el transporte hacia el estudio, se preguntaba si valía la pena seguir. Había pagado con esfuerzo, había querido hacer algo bueno por sí misma, pero ahora el pilates se estaba mezclando con un nudo en el estómago. Aún así, seguía yendo porque dentro de ella también vivía una terquedad digna.
No quería entregarle a Janet la satisfacción de verla irse, hasta que pasó algo más serio. El estudio organizó una clase especial de sábado con brunch ligero al final para fomentar comunidad. A Tita le entusiasmó un poco porque pensó que quizá en un ambiente más relajado podría relacionarse mejor con las demás. Llegó temprano, ayudó a una alumna nueva a acomodar la máquina y hasta conversó un rato con Sandra. Janet llegó más tarde, radiante, rodeada de Lola. La clase transcurrió con intensidad. Al terminar, varias se quedaron en el lounge donde habían puesto jugos, frutas, bocadillos y té. Tita estaba sirviéndose agua cuando escuchó a Janet decir con voz melosa: «Ay, Tita, qué bien te moviste hoy. Ya ves que no todo está perdido». El tono falso le dio mala espina, pero aún así respondió con educación: «Gracias». Janet tomó una copa de jugo verde de la barra y se la tendió. «Toma, para que recuperes algo. Te ves pálida». Lola la observaba con una sonrisa rara. Pedro, que había ido a recoger a Janet, entró justo entonces y alcanzó a ver la escena desde la puerta. A Tita le incomodó el gesto, pero beber jugo no parecía una amenaza. Lo recibió. Apenas dio un sorbo, sintió un sabor extraño, más amargo que el normal. Frunció el ceño. «Está raro, ¿no?», dijo. Janet se encogió de hombros. «A lo mejor no estás acostumbrada a ingredientes de calidad». Tita dejó la copa a un lado. Minutos después, mientras guardaba sus cosas, empezó a sentirse mal. Primero una presión rara en el estómago, luego mareo, luego una náusea violenta. Intentó mantener la compostura, pero el cuerpo no siempre coopera con la dignidad. Acabó sentada en el baño del estudio, sudando frío, con Sandra sosteniéndole el cabello, y la instructora preguntando si había comido algo en mal estado. Pedro estaba en el pasillo cuando vio salir a Janet del baño, con una expresión extraña, no de preocupación, de irritación. «¿Qué tiene?», preguntó. «¿Quién sabe?», dijo Janet. «A algunas personas todo les cae pesado». Pero algo en su tono lo sacudió. Sandra llevó a Tita a su casa en coche porque ella ya no estaba en condiciones de moverse sola. Teresa se alarmó de inmediato al verla tan descompuesta. El médico de una farmacia cercana habló de intoxicación leve o reacción a algo ingerido y recomendó vigilancia. Aquella noche, acostada en la cama con el estómago revuelto y el cuerpo tembloroso, Tita por fin se preguntó algo que había evitado hasta entonces. ¿Y si Janet era capaz de más de lo que parecía? El recuerdo del jugo ofrecido, la sonrisa de Lola, el sabor extraño y el comentario posterior empezaron a acomodarse de un modo inquietante. «No vuelvas», dijo Teresa con firmeza cuando le contó lo ocurrido. Tita cerró los ojos. «Si dejo de ir, va a ganar ella». «Hija, no todo se trata de ganar. A veces se trata de salir viva de donde no te conviene». La frase le dolió porque sonaba demasiado sensata. Esa misma noche, Pedro discutió por primera vez en serio con Janet. «¿Qué le diste a Tita?». Janet se quedó quieta un segundo y luego rió. «Ay, por favor, ¿te vi?». «¿Ver qué?». «Que le ofrecí un jugo». «La manera en que la estabas mirando». Janet dejó el cubierto. «Pedro, me impresiona que me estés interrogando por una extraña». «No es una extraña», la frase salió antes de que él mismo entendiera del todo su peso. «Ah, ¿no?», preguntó Janet, y por primera vez se le vio un destello claro de celos. Lo cierto era que todavía no sabía exactamente quién era Tita en relación con su pasado, pero sí sabía algo más urgente, que Janet había cruzado una línea moral. Y la sola posibilidad de que hubiera puesto algo en esa bebida le abrió una grieta irreversible en el amor ciego que llevaba sintiendo por ella. Janet cambió de táctica al instante, se puso a la defensiva, luego a la ofendida, después al llanto elegante. «No puedo creer que pienses eso de mí». Pedro la miró largo rato y por primera vez no logró responder. Yo tampoco. Mientras tanto, Tita se debatía entre volver o renunciar. La promoción seguía corriendo. El dinero ya estaba invertido. El cuerpo le pedía movimiento. Pero algo dentro de ella también estaba agotado. Lo que no sabía era que justo en ese momento Pedro estaba empezando a recordar quién era ella. Y cuando lo hiciera por completo, Janet iba a perder más de lo que imaginaba. Pedro pasó la noche siguiente casi sin dormir. No solo por la discusión con Janet, sino porque la cara de Tita regresaba a su memoria una y otra vez, junto con escenas muy antiguas. Un parque con columpios verdes, un árbol de mango en una calle más modesta, una niña de cabello negro riéndose con las rodillas raspadas. La sensación era tan precisa que terminó abriendo una caja vieja de su cuarto donde su madre guardaba fotografías de cuando vivían en la otra colonia. Y allí estaba, en una foto de cumpleaños infantil,
borrosa y pequeña, aparecía él con pastel en la cara y, al fondo, una niña morena de cabello negro, flaquita, sonriendo con un vaso de refresco en la mano. Atrás, escrita con letra de su madre, Pedrito con los vecinos, Tita y su mamá. Se quedó mirando la imagen mucho tiempo. Tita no solo no era una extraña, era la niña con la que jugó tardes enteras antes de que su familia se mudara. La niña que lloró cuando se fue y a la que prometió, con la solemnidad imposible de los 8 años, que iban a volver a verse pronto. La vida había tardado demasiado en cumplir esa promesa. Al día siguiente fue al estudio aunque Janet no tenía clase. Quería saber si Tita estaba bien. La recepcionista le dijo que no había ido. Sandra, que estaba por entrar, lo reconoció como el novio de Janet y se tensó un poco. ¿Sabe cómo está Tita?, preguntó él. Sandra lo miró con cautela. ¿Para qué quieres saber? Pedro respiró hondo. Porque creo que la están acosando en este lugar. Y porque sospecho que ayer pasó algo más serio de lo que quieren fingir. Sandra tardó unos segundos. Luego le dio la dirección general de la colonia donde vivía, sin número exacto, solo como una prueba mínima de confianza. Pedro la encontró esa tarde gracias a la fonda de la esquina y a una señora que conocía a Teresa. Cuando Tita abrió la puerta del departamento, se quedó inmóvil. Llevaba el cabello recogido de cualquier forma, una camiseta vieja y la cara aún pálida del malestar. ¿Pedro?, preguntó, sorprendida. Él la miró con una mezcla extraña de culpa, ternura y asombro. Sí, sé que suena raro que venga, pero quería saber cómo estabas. Ella lo observó unos segundos. Había cansancio en su expresión, pero también algo más suave, como si una memoria muy lejana estuviera intentando encenderse. «Te conozco», dijo entonces. Pedro sonrió apenas. «Eso creo yo también». Teresa apareció detrás y, tras una breve explicación, lo dejó pasar con la reserva lógica de una madre que no olvida fácilmente de qué mundo viene el novio de la muchacha rica que ha estado humillando a su hija. Sentados en la pequeña sala, con el ruido de la calle entrando por la ventana, Pedro sacó la foto infantil de su cartera. «¿Eras tú?». Tita la miró y abrió la boca despacio. «No puede ser». Y entonces llegaron juntos los recuerdos, la banqueta, los columpios, las tardes con agua de limón, las carreras, la promesa infantil de volver a verse. Ambos rieron con incredulidad, y por primera vez desde que se conocieron en el estudio, el aire entre ellos dejó de estar contaminado por Janet. Después de la nostalgia vino lo serio. Pedro le pidió a Tita que le contara exactamente qué había pasado con Janet desde el primer día. Ella dudó, no por falta de confianza en él, sino porque poner en voz alta una secuencia de humillaciones a veces resulta más doloroso que soportarlas una por una. Aún así, habló. Le contó del comentario del olor, de la ropa, de la exclusión, de los susurros, de la campaña silenciosa, del jugo y de la sensación de amenaza. Pedro la escuchó con la mandíbula tensa. «No debí tardar tanto en verlo», dijo. «Ella sabe actuar muy bien». «Sí, pero yo también quise no ver». Esa honestidad le importó a Tita más de lo esperado. Entonces Pedro contó algo que terminó de cambiarlo todo. Anoche, cuando discutimos, Janet no negó las cosas como una persona inocente. Las giró, se ofendió, hizo drama y luego dijo algo que no puedo sacarme de la cabeza. Tita lo miró con atención. Dijo que ciertas personas solo entienden cuando el cuerpo les cobra sus atrevimientos. El silencio se volvió espeso. «¿Crees que...?» empezó ella. «Creo que sí hizo algo. No sé exactamente qué, pero sí creo que quiso provocarte daño». Tita sintió un frío subiéndole por la espalda. Escuchar de la boca de Pedro lo que ya intuía transformó la sospecha en una amenaza real. «Entonces no puedes volver», dijo Teresa desde la cocina, ya sin rodeos. Pedro asintió. «Y tampoco pienso dejar esto así». La misma noche habló con la instructora principal del estudio y, al notar evasivas con el dueño administrativo, mencionó el comportamiento de Janet, el malestar de Tita, la responsabilidad del lugar y el riesgo legal. También dejó claro que si el estudio protegía a una alumna rica a costa de callar algo grave, iba a salir caro de verdad. A Janet la presión la desestabilizó más de lo previsto. Acostumbrada a que todo su encanto le resolviera consecuencias, empezó a actuar con paranoia. Le escribía a Pedro mensajes llorosos, luego enojados, luego culpabilizantes. Cuando vio que no funcionaban, se presentó en su casa. «No puedo creer que me estés haciendo esto por esa pobretona», dijo apenas él abrió. Pedro se quedó quieto. «No vuelvas a llamarla así». Janet se rió con incredulidad. «Dios mío, ¿sí te embrujó?» «No, solo dejé de mentirme». Ella dio un paso adelante. «¿Qué quieres que te diga? ¿Que sí? ¿Que me cae mal?» «Claro que me cae mal».
Entró a mi espacio con esa cara de víctima bonita y todas empezaron a mirarla, hasta tú. Pedro sintió algo romperse del todo. ¿Y por eso quisiste hacerle daño? Janet tardó demasiado en responder y en ese silencio quedó todo confesado. La exposición de Janet no ocurrió por una gran escena melodramática en medio de la clase, sino por algo más devastador para una mujer como ella. Una verdad ordenada, sostenida y dicha delante de personas que ya no estaban dispuestas a protegerla solo porque era rica, guapa o popular. Pedro reunió mensajes, testimonios y el relato de Tita. Sandra habló también. 2 alumnas más admitieron que Janet llevaba semanas impulsando comentarios clasistas y un ambiente hostil. La recepcionista, empujada por el miedo a las consecuencias, terminó aceptando que había oído varias cosas y que el día del brunch Janet había pedido preparar ella misma una bebida especial. No probaron criminalmente todo de inmediato, pero sí lo suficiente para activar una investigación interna y una denuncia formal por intento de daño y acoso sostenido. Cuando citaron a Janet en una oficina privada del estudio, ella llegó creyendo que todavía podía manipular la situación. Iba impecable, con un conjunto blanco, lentes oscuros y esa seguridad fría de quien piensa que el dinero familiar siempre compra otra narrativa. En la sala estaban el dueño del estudio, la instructora principal, un abogado, Pedro, Lola temblando y Tita sentada junto a Teresa. Janet se detuvo al verla. ¿Ella qué hace aquí? Pedro fue quien respondió. Lo mismo que tú debiste haber permitido desde el inicio, ocupar el espacio que pagó sin que la humillaran. La mirada de Janet cambió de inmediato. No puedo creer que hayas armado todo esto. No lo armé yo, dijo Pedro. Lo armaste tú durante semanas. El abogado comenzó a enumerar quejas, testimonios y riesgos. Janet intentó minimizarlo todo. Malentendido, bromas, hipersensibilidad, hasta que pusieron sobre la mesa el punto del jugo y la declaración de la recepcionista. Por primera vez, Janet se quedó verdaderamente sin control. Eso es ridículo. Entonces explícame por qué quisiste prepararlo tú, dijo el abogado. Silencio. Lola empezó a llorar. Yo le dije que no era buena idea, murmuró. Janet giró hacia ella con una furia tan desnuda que a todos les quedó claro quién mandaba realmente en esa amistad. Cállate. Pero Lola, precisamente por primera vez, no se calló. No, ya no. Siempre es lo mismo contigo. Siempre empujas, humillas, pruebas hasta dónde puedes llegar y luego haces que los demás carguemos contigo. La sala quedó en silencio. Janet miró alrededor buscando salvación en algún rostro. No la encontró. Pedro la observaba con una mezcla de tristeza y repulsión. Tita no sonreía victoriosa, solo la miraba con esa calma dura que nace cuando por fin dejas de temerle a la persona que te hizo daño. ¿Por qué?, preguntó Tita al fin. La pregunta descolocó a Janet más que cualquier acusación, porque no venía de soberbia, venía de necesidad real de entender. Janet tragó saliva. Porque llegaste y de pronto todo el mundo empezó a verte a ti. La honestidad apareció como una grieta involuntaria. ¿Y eso te pareció suficiente para intentar destruirla?, dijo Pedro. Janet cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos ya no quedaba el personaje perfecto, solo una muchacha enferma de necesidad de adoración. Tú no entiendes lo que es sentir que si no eres la mejor, desapareces. Pedro respondió con una frialdad definitiva. No. Pero sí entiendo que eso no te daba derecho a convertir a otra persona en blanco. El resultado fue contundente. Expulsión inmediata del estudio, cancelación de membresía, denuncia formal y ruptura pública con varias alumnas que hasta entonces la habían seguido por costumbre o conveniencia. El caso legal seguiría su curso aparte, especialmente por el intento de provocarle daño físico a Tita. Pero en términos sociales, Janet acababa de perder el escenario del que había vivido. Afuera, en el estacionamiento, Janet alcanzó a Pedro antes de que se fuera. ¿De verdad me vas a dejar por ella? Él la miró con cansancio. No te estoy dejando por ella, te estoy dejando por la persona que finalmente vi en ti. Tita, por su parte, no sintió triunfo limpio, sintió alivio y un cansancio tan grande que apenas podía sostenerlo. A veces la justicia no llega con euforia, sino con un vacío raro donde el cuerpo entiende que por fin puede soltar tensión acumulada. Pedro la llevó a casa esa tarde. En el trayecto hubo un silencio suave, no incómodo. Al llegar, antes de que bajara del coche, él la miró con una sinceridad nueva. Siento no haberte reconocido antes, ni de niña, ni ahora. Tita sonrió con tristeza pequeña. Yo tampoco me reconocía mucho últimamente.
Pedro apoyó una mano en el volante. No sé si sea buen momento para decir esto, pero necesito decirlo. Todo esto me hizo darme cuenta de algo que venía sintiendo desde que te vi entrar a ese estudio y que entendí de verdad cuando recordé quién eras. Ella lo miró sin moverse. Siempre creí que estaba enamorado de Janet porque ella llenaba el lugar donde yo pensaba que debía estar la perfección. Pero tú llenas otro lugar, uno que sí se siente verdad. Él respiró hondo. No te estoy pidiendo nada ahora, solo que sepas que no quiero seguir fingiendo que esto es solo culpa o nostalgia. Ella bajó la vista, abrumada por la ternura inesperada de un amor que no llegaba como premio ni rescate, sino como reconocimiento. Yo tampoco quiero fingir, dijo al fin. Tita dejó el estudio unas semanas, no por derrota, sino por cuidado. El cuerpo necesitaba recuperarse de lo ocurrido y la mente también. Le costó aceptar que no tenía por qué forzarse a volver inmediatamente a un lugar donde había sufrido tanto. A veces la verdadera fortaleza no está en aguantar más, sino en detenerte a sanar. Durante ese tiempo, su rutina empezó a cambiar de una manera más amable. Seguía trabajando duro, claro. La vida no se había vuelto fácil ni lujosa de pronto. Seguía tomando transportes, ayudando en casa, haciendo cuentas y estirando el dinero. Pero algo dentro de ella ya no estaba en guerra constante. Empezó a salir a caminar por las tardes con Teresa. Hacía ejercicios suaves en casa. Se reía más con Nico. Volvió a disfrutar el movimiento no como forma de corregirse, sino como forma de habitarse. Pedro se volvió presencia cotidiana, pero respetuosa. A veces la acompañaba a comprar fruta, otras la esperaba al salir del trabajo. Hablar con él resultaba extrañamente sencillo porque compartían una infancia enterrada y al mismo tiempo dos vidas adultas muy distintas que ahora podían mirarse sin condescendencia. Pedro no la trataba como proyecto de redención, la trataba como igual. Eso fue lo que terminó de abrirle el corazón. Una tarde la llevó al parque viejo donde jugaban de niños. Los columpios ya eran otros, el árbol de mango estaba más grande y la banqueta parecía más pequeña de lo que ambos recordaban. Aquí te caías siempre, dijo él sonriendo. Tita rió. Y tú siempre decías que me ibas a curar con hojas. Funcionaba. No funcionaba nada. Se quedaron mirando el parque con esa nostalgia luminosa que no deprime, sino acomoda. ¿Sabes?, dijo Pedro después de un rato. Me pasé mucho tiempo confundiendo lo admirable con lo brillante y no veía que la gente realmente valiosa casi nunca está haciendo ruido para que la aplaudan. Tita lo miró. Supongo que yo también confundí muchas cosas. Pensé que si no encajaba en un lugar elegante, entonces el problema era yo. Nunca fuiste el problema. Aquella frase, dicha sin grandilocuencia, le atravesó el pecho de una forma profunda, porque había pasado semanas intentando resistir precisamente a esa idea. La denuncia contra Janet siguió. No fue un proceso inmediato ni perfecto, pero sí tuvo consecuencias reales. Su familia intentó al principio manejar el asunto con dinero y abogados, pero el estudio ya no estaba dispuesto a enterrarlo todo. La reputación de Janet se resquebrajó. Varias amigas se alejaron, y Lola, por primera vez, inició terapia y cortó la dinámica de sumisión que había vivido durante años con ella. Meses después, Pedro y Tita fueron oficialmente novios. No de manera escandalosa, sino como las cosas más verdaderas suelen empezar, acompañándose. Un domingo, mientras ayudaban a Teresa a vender postres en una feria vecinal, él tomó una servilleta, escribió: «¿Quieres ya dejar de decir que somos lo que sea?», y se la pasó, como si siguieran teniendo 12 años. Tita soltó una carcajada y escribió debajo: «Sí, vecino». Ese amor no le resolvió la vida, pero sí le dio un espejo distinto, uno donde no tenía que competir, demostrar marca, fingir pertenencia, ni disculparse por su origen. Con el tiempo, el estudio de Pilates cambió algunas políticas internas y Sandra la convenció de volver, esta vez a un horario más pequeño y cuidado. Regresar fue difícil. El cuerpo recordaba, la mente también, pero ahora entró de otra manera. Ya no a probar que merecía estar ahí, entró sabiendo que lo merecía de antemano. La primera vez que volvió a desplegar su tapete, sencillo pero suyo, sintió un nudo en la garganta, no por miedo, por dignidad recuperada. La desigualdad no solo se nota en el dinero, en la ropa o en los lugares que una persona puede pagar. También se nota en la forma en que algunos creen que el mundo les pertenece tanto que convierten la humillación ajena en entretenimiento. Pero aquí hay una verdad que nunca debes olvidar. Que alguien tenga más dinero, mejor ropa o más aprobación social no lo vuelve más valioso que tú. Y tampoco tu esfuerzo humilde te hace menos digno de ocupar espacios buenos, bellos o exclusivos.
El problema nunca fue que Tita fuera pobre. El problema fue que Janet necesitaba sentirse superior para no enfrentarse a su vacío. Por eso, cuando alguien te humilla por lo que tienes o no tienes, recuerda que la crueldad dice más del alma de quien la ejerce que de la persona que la recibe. Y ahora te pregunto a ti, directamente, cuando ves a alguien fuera de lugar según las reglas no escritas de cierto ambiente, ¿lo miras con desprecio automático o te preguntas cuántas horas trabajó, cuánto se esforzó y cuánta dignidad reunió para estar ahí? Porque a veces la gente más elegante por fuera es la más pobre por dentro, y a veces la persona con menos marcas encima trae una belleza más difícil de comprar, la de quien ha tenido que construirse con esfuerzo real. No te conviertas en espectador cobarde del desprecio ajeno, solo porque viene envuelto en perfume, dinero y ropa bonita. Y si alguna vez tú has sido la persona humillada, escucha bien esto. No tienes que volverte igual de cruel para recuperar tu valor. Tu lugar no te lo da la aprobación de una persona rica, ni una tendencia, ni una marca, ni la burla de una envidiosa. Tu lugar te pertenece desde antes, solo necesitas recordarlo.